Muy buenas tardes a todas y a todos. Agradezco a los medios de comunicación este espacio que me dan para poder manifestarles una inquietud que tengo a partir de la resolución del día de ayer de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como ustedes saben, estuve a cargo de la discusión de la reforma política electoral como presidenta de esta comisión y posteriormente entregué a manos de nuestro presidente de la mesa directiva esas leyes secundarias que aprobamos en el mes de diciembre. Para darles una pequeña introducción, sí les quisiera decir que la resolución que dio la Suprema Corte de Justicia me parece muy incorrecta, muy injusta, puesto que el argumento que da la Suprema Corte de Justicia es que hubo inequidad en el tiempo para que los diputados de oposición revisaran estas propuestas de modificación a las leyes secundarias, el llamado Plan B, y les quiero decir que no es así, que desde el 28 de abril que llegó a esta honorable Cámara de Diputados la reforma electoral propuesta por el presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, se giró y se dio a conocer todo el proyecto de reforma constitucional. Las leyes que impulsamos fue un plan que se realizó porque sabíamos que no íbamos a alcanzar la mayoría calificada, puesto que de inicio también es bueno que conozcan que el Partido Revolucionario Institucional había hecho un compromiso de ir con nosotros para aprobar estas leyes, esta reforma constitucional. De antemano es injustificable que digan que no conocían de las leyes secundarias, porque las leyes secundarias emanaron de la reforma constitucional, solo que como ustedes sabrán, en el mes de mayo y junio, la oposición declaró que se manifestaban en una moratoria constitucional y que no iban a asistir a ninguno de los foros de discusión. Entonces, después de que con esa decisión que ellos tomaron, se alejaron de toda la discusión y no pueden decir que no conocían de las leyes secundarias o no conocían la reforma constitucional. Ellos no quisieron participar. Así es de que a mí me parece incongruente que digan que no, que la causa o la razón por la que ni siquiera se haya entrado a fondo de la discusión de las leyes secundarias, digan que porque no hubo equidad, no conocieron, pero el principal argumento que fundamenta que votamos ese día y se discutieron como una propuesta una propuesta que fuera de urgente y obvia resolución, lo aprobó la JUCOPO, la Junta de Coordinación Política. Es decir, también están desconociendo que es una decisión que se tomó entre todos los grupos parlamentarios. Así es de que no hay argumento. Entonces, si me permiten, voy a darle lectura a un pronunciamiento. Con la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de invalidar y declarar inconstitucional la primera parte de la reforma electoral, se pone en riesgo la distribución de competencias, el equilibrio de poderes y la división de estos establecida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con esta medida, la Suprema Corte se entromete en una función que no le corresponde, la de legislar, y no respeta el principio máximo de nuestra democracia en la que se señala que la soberanía reside en el pueblo. Se ensancha el Poder Judicial Federal al grado de interferir en las facultades constitucionales del Poder Legislativo, lo que se conoce como hipertrofia, que ocurre cuando un órgano afecta el desarrollo y funcionamiento de otros. En este caso, atropella las decisiones del Poder Legislativo e ignora la actividad propositiva del Poder Ejecutivo Federal. Ello es grave, más aún porque afecta el proceso de democratización de México y de sus instituciones, y porque desmantela la posibilidad de que el proceso electoral del 2024 sea genuino, efectivo, austero y eficiente como lo demanda la sociedad mexicana en este momento de la historia. Recordemos
que el éxito de las instituciones electorales en México se debe sobre todo a la permanente perfección de las leyes, los procesos y los procedimientos en esta materia realizados desde 1977, incluso antes, lo que ha significado casi medio siglo de esfuerzos por construir nuestro gran legado democrático. Esto también afecta a la voluntad ciudadana, porque en el Congreso de la Unión estamos los representantes del pueblo, quienes gracias al voto popular damos la cara a la nación para su mejoramiento integral permanente, para su desarrollo político y para una mejor convivencia humana. En este sentido, la Suprema Corte violó el principio de representación de la ciudadanía porque atropelló las decisiones del órgano colegiado y deliberativo por excelencia de las democracias contemporáneas y modernas, el Congreso de la Unión, que es el órgano de representación popular y nacional, votado de manera directa y universal y secreta por la ciudadanía de nuestro país. La Suprema Corte violó también los principios de la convivencia democrática y de la tolerancia política, porque no observó el fondo, el contenido del decreto. Se justificó solo en los procedimientos legislativos, los cuales, por cierto, no violentaron la democracia deliberativa ni tampoco la publicidad y transparencia. En burda resolución, la Suprema Corte no tomó en cuenta los acuerdos de la Junta de Coordinación Política, máximo órgano colegiado de gobierno en las cámaras, sobre todo el de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, respecto a la presentación de asuntos legislativos de urgente resolución y la dispensa de trámites que se establecieron para las iniciativas que fueron presentadas ante el Pleno. La irresponsabilidad de la Suprema Corte fue ilimitada al no realizar un ejercicio de ponderación obligatoria entre el fondo del asunto, los acuerdos de la Junta de Coordinación Política y los procedimientos legislativos. Es una vergüenza. La Suprema Corte de Justicia de la Nación engaña a la nación, engaña al pueblo de México y está en contra de la democratización en nuestro país. El pueblo lo sabe. La mayoría de los jueces son corruptos. La mayoría se venden al mejor postor. La mayoría son millonarios, la mayoría son conservadores, la mayoría son arbitrarios, la mayoría son autoritarios, la mayoría son una máscara de la justicia, salvo las valiosas e invaluables excepciones. Es cuanto. Muchísimas gracias por su atención. Hay una pregunta, diputada. Sí. Margarita Nicolás, de Cadena Raza. Gracias, Margarita. Hola, diputada, buenas tardes. Buenas tardes. Diputada, preguntarte, estos juicios de valor los respalda tu fracción, Morena, y bueno, donde dicen que son corruptos, que son antidemocráticos. Si con esto se ayuda al avance pues de la democracia en México. Y también hay una figura que hace rato comentaban que se llama revisviscencia, que con esto que hace la Corte, pues dice que el que realmente sale ganando es el Ejecutivo, porque como no se aclara sobre esta figura, la ley anterior se invalida y la actual pues también. Entonces ustedes llevarían la ventaja para el 2024, porque salvo que se hiciera una aclaración sobre esta palabra, esta figura, entonces sí ya se podría decir de que esta ley que está antes de la actual del Plan B seguiría vigente. En todo caso, de no ser así, habría una laguna y eso es muy peligroso también, porque prácticamente no existe ley para ir a las elecciones federales del próximo año. ¿Es cierto o no? Muchísimas gracias, Margarita. Yo considero que no es cierto, que las leyes, como les había mencionado antes, son perfectibles, ninguna ley es perfecta, y que no se trata de beneficiar a un grupo parlamentario o un partido político. Las leyes secundarias se hicieron para mayor beneficio de la democracia en México. Son demandas de todos los ciudadanos que han estado pidiendo que tengamos una democracia más equitativa, pero también que no le cueste tanto a los ciudadanos, a los impuestos. Por tanto, la pregunta que tú me dices, no podríamos saber si nos beneficia más la otra, y entonces ¿qué sentido tendría estar haciendo propuestas para mejorar la democratización en México? Así, pero a lo que yo me refiero, que si es verdad o no
que queda una laguna, porque ni está vigente la que pasó, ni está vigente la, bueno, obvio que esta no, porque ya la desecharon, que entonces los beneficiarios, y trátese de Morena o de cualquier otro partido, serían los beneficiarios porque no hay una ley bajo la cual vayan a la competencia del 2024. No, queda vigente la ley del 2024 en tanto no se dé una resolución con el tema que todavía está en discusión en la Suprema Corte. No hay más preguntas, diputada. Muchas gracias. Sí. Adelante. Buena tarde, diputada. Ilse Aguilar de La Octava de Radio Centro. Si nos pudiera comentar un poco acerca de la reunión que tendrán con el coordinador y con el dirigente nacional del partido. Lo que te puedo decir es que yo lo único que sé ahorita es la convocatoria y posteriormente te podría decir de qué se trata la reunión que vamos a tener con nuestro dirigente. Es para abordar el llamado plan C del presidente, esta reforma que hasta en redes sociales el coordinador Ignacio Mier ha adelantado que podría planteárseles a ustedes para trabajar como agenda en el próximo periodo ordinario. No es así, todavía no tengo una respuesta para darte de qué se va a tratar la reunión. No sé si sea con ese motivo que hace referencia, pero lo vamos a saber en un ratito. Solamente estamos convocados a las 5 de la tarde y ya en un momento posterior a eso sí te podría responder de qué se trató, para qué es esta reunión. Hasta luego. Gracias a ustedes.